recordando la información del día de ayer, ¿verdad? ¿Hay grupo de WhatsApp? Sí, hay grupo de WhatsApp, ¿sí? Ahorita les voy a mandar el enlace para que ustedes puedan unirse aquí en el chat, ¿verdad? Solo está de agarrar el link y ahí se pueden agregar, ¿sí? Estoy viendo de que aquí conectados hay básicamente, vamos a ver, climatología. Tenemos en el WhatsApp hay 61 participantes y aquí tenemos 56. De repente alguno por algún motivo pues no va a entrar o de repente nos lo va a llevar. Tenemos Classroom también. Necesito que por favor se agreguen a Classroom. En Classroom hay 55 alumnos, ¿sí? Necesito también que se agreguen los que no están. Ahorita les coloco el link para que puedan agregarse ahí, ¿sí? Ahí va a estar la plataforma para enviarles lo que son las tareas. Y vamos a ver, sí, ahí estamos. Y luego, bueno, eso es. Y luego en la parte del WhatsApp, también en donde está la descripción del curso, ahí va a estar también lo que es en este caso, está lo que es el link para ingresar día con día, ¿verdad? De lunes a miércoles, ahí está el link. Es el mismo link para todas las clases. Sí, entonces ahí estamos. Vamos a ver, ya se unieron algunos más. Creo que no, todavía no. Pero ahí estamos, ¿sí? Vamos a dar inicio con la clase del día de hoy, ¿sí? Ya de lleno, ayer di las indicaciones de cómo vamos a estar trabajando, ¿verdad? Entonces les voy a compartir pantalla para que vayan viendo que alguien que no tenga grupo, a mí me hace falta 3. Grupo de climatología, no, que yo recuerde, no hemos hecho. De los que había dicho, entonces estábamos haciendo con un compañero ya los grupos. Ya. Bueno, sí, había dicho que íbamos a hacer grupos para trabajar en algunas ocasiones lo que son unas hojas de trabajo y un trabajo especial que hay para final de curso, ¿verdad? No sé si les había mencionado yo de cuántos iban a ser en este caso los integrantes. De 7, ingeniera. De 7, ¿verdad? 7. Bueno, de 7 entonces, ¿sí? Ya el día lunes les voy a colocar a ustedes las tareas que se van a realizar en grupo, ¿verdad? También están por ahí un formulario de llenado de datos, ¿sí? Eso también es bueno que ustedes lo llenen porque les mencionaba el día de ayer que sirve para poder tener en este caso un consolidado relacionado con ahí sí que los datos de ustedes por cualquier necesidad, ¿verdad? Ahí vienen preguntas como, por ejemplo, lo que es si tienen algún emprendimiento, que les decía yo que eso pues puede servirnos en algún momento, ¿verdad? Bueno, vamos a dar inicio ya con lo que es la clase del día de hoy. Climatología es una clase muy extensa, ¿verdad? Y en la cual pues tenemos que ir avanzando poco a poco. Entonces el día de hoy vamos a ver, les voy a desconectar ya mi cámara. Yo creo que ya me conocieron y ahí está. Entonces vamos a trabajar lo que es la unidad número 1, conceptos básicos, ¿verdad? Conceptualización
de qué es la climatología, cómo surgió, cuáles han sido los aportes que se han tenido, ¿verdad? Para poder, en este caso, trabajar lo que es la climatología a nivel integral, ¿verdad? Entonces, climatología es una ciencia, ¿sí? Es una ciencia que se ocupa del estudio del clima y las variaciones a lo largo del tiempo cronológico, ¿sí? ¿Alguien quería preguntar algo ahí? ¿No? Bueno, entonces, les mencionaba, eh, climatología es una ciencia, ¿sí? La ciencia que se encarga de estudiar el clima y las variaciones, pero a lo largo de un tiempo cronológico. Ya van a ver ustedes que la climatología se ha estudiado desde siglos antes de Cristo. Por supuesto que no se llamaba climatología, ¿verdad? Tendría otros nombres. De hecho, creo que ni siquiera el idioma español se hablaba hace millones de años, entonces se conocía, incluso pudo no haber tenido nombre, ¿verdad? Estudia el clima siendo principalmente descriptiva y no necesita en este caso un estudio de las causas, ¿sí? Entonces, eso es lo que estudia la climatología, ¿sí? Cuando vemos climatología, muchas veces no vemos, no hacemos un análisis exhaustivo de lo que son las causas. Sí, ahí tenemos procesos climatológicos. Ya vamos a ver qué es un proceso climatológico también. Luego tenemos lo que es la meteorología. Algunos la confunden, en realidad son cosas diferentes. Hay una pequeña diferencia en la concepción de los dos conceptos, ¿verdad? Algunos dicen es lo mismo meteorología y climatología, es parecido, pero hay una diferencia, ¿sí? Es la ciencia encargada del estudio de la atmósfera, de las propiedades, de los fenómenos que tienen lugar en ella, ¿sí? Aquí en la meteorología, y esta es la diferencia básica, se estudian las causas, ¿sí? Aquí sí estudiamos las causas nosotros, del comportamiento, de las manifestaciones de los elementos del tiempo atmosférico o los llamados meteoros. Entonces, esa es la diferencia básica. En la climatología trabajamos con datos, los arreglamos, los presentamos, pero en la meteorología podemos también arreglar datos, presentarlos, etcétera. Estudiamos en este caso las causas, ¿sí? El estudio de la atmósfera se basa en el conocimiento de una serie de magnitudes o variables meteorológicas que nosotros los vamos a conocer como factores meteorológicos, ¿sí? Y dentro de ellos pues está en este caso la temperatura, presión atmosférica, etcétera, ¿verdad? Todos ellos pues tienen la característica de que van variando en el tiempo, ¿sí? No solo en el tiempo, sino en el espacio, ¿verdad? Entonces, eso es la meteorología. Aquí tenemos la meteorología, en donde ya se estudian las causas, ¿verdad? Hay el INSIBUME, nosotros todavía no realizamos mapas a ese nivel, ¿verdad? Pero realizamos, por ejemplo, isotermas, sí podríamos realizar, ¿verdad? Isoietas, toda la gama de las ISO, ¿verdad? Para poder establecer el comportamiento de esos factores climáticos. Sí lo podemos hacer a mano, sí lo podemos hacer, pero es más fácil utilizar en este caso programas de computación, ¿verdad? En los cuales pues son parte de esa nueva tecnología que ha venido a darle un auge a lo que es la climatología, ¿verdad? Entonces tenemos aquí lo que es un meteoro, cualquier fenómeno que se produce en la atmósfera. Eso es un meteoro, ¿sí? Cuando en la presencialidad se les pasa un examen, se les pregunta colocar la palabra meteorología, por decirlo así, o por alguna pregunta tienen que colocarla y ponen meteorología, ¿sí? Eso no es así, está malo.
La palabra meteorología viene de meteoro, ¿sí? De meteoro. Entonces, si colocan meteorología, está mal, ¿sí? Un meteoro, entonces, es cualquier fenómeno que se produce en la atmósfera. Y de tal cuenta tenemos aquí diversidad de fenómenos, ¿verdad? Las nubes son meteoros, los rayos son meteoros, los truenos son meteoros, ¿verdad? La precipitación es un meteoro, la nieve es un meteoro, todo es un meteoro, ¿verdad? Veamos el concepto, cualquier fenómeno que se produce en la atmósfera, ¿verdad? Incluso esas, esas famosas auroras boreales que nosotros vemos es un fenómeno también que ya vamos a ver cómo se originan, ¿verdad? Y luego tenemos la agrometeorología. Anteriormente, hace como unos 20 años más o menos, el curso no se llamaba climatología, sino que se llamaba agrometeorología, porque es una ciencia también relacionada con lo que es en este caso la meteorología con la agricultura, ¿sí? Entonces veíamos las dos, el mismo contenido prácticamente, solo que tenía otro nombre, ¿sí? Es la ciencia que estudia la interacción entre los factores meteorológicos e hidrológicos y también relacionados con la agricultura, ¿sí? Entonces, de aquí ya hablamos no solo de los factores meteorológicos, sino también de los relacionados con el agua, ¿verdad? Los hidrológicos, ¿sí? También, aparte de la agricultura, la horticultura, la silvicultura, ¿verdad? Y lo que es la ganadería también. Aquí tenemos esa relación vista en una imagen, ¿verdad? El clima relacionado con lo que es la agricultura. Aquí tenemos nuevamente esa relación, ¿verdad? Las nubes, relacionado con todo lo que implica en este caso ese ambiente y sobre todo con la agricultura, la producción pecuaria también, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo de la agrometeorología? Pues primero que todo, definir en este caso los efectos, ¿sí? Cuando nosotros definimos los efectos que causa determinado factor, entonces nosotros ya podemos en este caso aplicar esos conocimientos que nosotros hemos aprendido, ¿sí? Yo no voy a poder decir, tengo daño en un cultivo y este se debe, por ejemplo, a una helada, ¿sí? ¿Cómo sé yo que fue efecto de una helada o efecto que es consecuencia de una helada, ¿sí? Entonces yo tengo que tener conocimientos previos para poder decir, bueno, es efecto de una helada porque las temperaturas llegan a 0 grados centígrados, etcétera, ¿verdad? Entonces ya tengo que tener en este caso las características que hacen valedera esa suposición. Entonces, es el objetivo, tener esos conocimientos y luego de tenerlos, pues aplicarlos, ¿verdad? También se ocupa de las modificaciones artificiales del medio ambiente, por ejemplo, las barreras rompevientos, ¿verdad? En las barreras rompevientos, lo que se pretende como objetivo general es disminuir en este caso la velocidad del viento, ¿sí? Entonces, para eso también nosotros, el viento es otro factor meteorológico que también nosotros vemos. El riego, el invernadero, que son modificaciones artificiales, ¿sí? Podemos colocar barreras rompevientos que no son naturales, son artificiales. El riego, que si no es un río, que es la parte natural, pues nosotros lo hacemos de manera artificial al colocar un sistema de riego. Un invernadero también le damos las condiciones de humedad, de temperatura, eso ya es artificial, ¿verdad? Modificamos en este caso esos factores climáticos, ¿sí? Además de las condiciones climáticas del almacenamiento y transporte de productos agrícolas, de las condiciones ambientales, de los establos, bodegas y construcciones agrícolas.
De todo eso se ocupa entonces la agrometeorología. Para el transporte de los productos, hay productos que son perecederos que necesitan refrigeración, ¿sí? Ahí estamos viendo lo que es la temperatura, ¿sí? Se necesita para el transporte que vayan en bolsas oscuras, por ejemplo. Eso ya es otra forma de modificación, ¿sí? Entonces, ese es el objetivo de la agrometeorología, ¿sí? La incidencia, en este caso, de los factores atmosféricos en la agricultura van desde la planificación hasta lo que es, en este caso, el consumo. Eso implica lo que es el transporte, el almacenamiento, etcétera, ¿verdad? Desde que nosotros tenemos la idea, ¿sí? De que queremos realizar un proyecto y empezamos con la planificación, desde ese momento tenemos que tomar en cuenta los factores atmosféricos, ¿sí? Los factores climáticos. ¿Por qué? Porque no me voy a meter yo a tener un cultivo cuando las condiciones climáticas son adversas a él. Nunca vamos a obtener una producción adecuada, ¿verdad? Entonces, eso es parte de lo que la meteorología o la agrometeorología me lo permite, ¿verdad? Luego tenemos la climatología agropecuaria, ¿sí? Es una ciencia también, pero aquí ya estudia esas posibilidades agrícolas, pecuarias o forestales que se dan en una región determinada y que van a estar dadas por el clima, ¿sí? Entonces aquí ya se relaciona lo que es lo agrícola, lo pecuario y también la parte del clima, ¿sí? Entonces aquí tenemos esa relación, ¿verdad? De lo pecuario, lo agrícola, lo forestal, ¿sí? Luego tenemos que es la geografía física. Todos estos conceptos me van a servir a mí más adelante, por eso lo estamos viendo. Es la rama de la geografía que se dedica al estudio del análisis y comprensión de la superficie terrestre, de los procesos y los patrones y elementos culturales y naturales también. Entonces, aquí nosotros estamos realizando un análisis de todo lo que corresponde a la parte básicamente, ¿verdad? Superficial, de superficie terrestre, todo lo que es, en este caso, esa fisiografía, ¿verdad? Aquí tenemos, esto es prácticamente una cuenca, ¿verdad? Aquí, por aquí arriba se debería de ver su parte aguas, esa división, ¿verdad? Y aquí está un río principal, ¿sí? Ahora bien, nosotros como seres vivos, en todo ese proceso evolutivo que tenemos de siglos antes de Cristo, ¿verdad? Tenemos historia de lo que es en este caso el tiempo atmosférico, el clima, ya se tenían conocimientos del clima. Les mencionaba yo, por supuesto, no se van a llamar de la misma manera, pero ya se tenían indicios de que habían cambios atmosféricos, ¿sí? Y tanto ha llegado ese proceso evolutivo, tanto nos hemos adaptado en algunas ocasiones que muchas veces ha llegado a constituir un límite en nuestra reproducción, ¿sí? Muchas veces adoptamos nuevas tecnologías, el aporte de productos químicos que muchas veces vienen a afectarnos a nosotros en nuestra salud, ¿sí? Entonces, esa relación siempre se ha mantenido entre los cultivos y entre lo que es el tiempo o esos factores climáticos. Vamos a hacer una breve reseña de lo que es la meteorología. Está claro de que existen un sinfín de procesos, de inventos, de datos que se tienen, pero que no los vamos a colocar todos porque son bastantes, ¿verdad? Como ciencia, pues empezó en antes de lo que es el Renacimiento, ¿verdad?
El Renacimiento está más o menos en el siglo XV, XVI, ¿verdad? Ya como ciencia, como tal. Pero anterior a eso, la prehistoria, pues ya se tenían esos conocimientos, ¿verdad? Hace 8.000 años los polinésicos fueron los primeros navegantes oceánicos, pero en este caso, como no había cómo dejarlos por escrito, la transmisión de esos conocimientos era a través de la palabra, ¿verdad? Era una transmisión oral. No hay registros de eso, ¿verdad? Luego, en los pueblos europeos, ¿verdad? El animismo, el politeísmo establecían esas relaciones de las personas con los fenómenos meteorológicos. Sin ir muy lejos, hay muchas películas en las cuales ustedes pueden ver de que hacen dibujos, ¿verdad? De lo que es el aire o el trueno. Ya vamos a ver, por ejemplo, a Zeus, el dios de los dioses, ¿verdad? Que se le tiene una figura en donde tiene en su mano, ¿verdad? Un rayo, y es básicamente la relación que se hace de él con todo, por ejemplo, el aire, lo que es el fuego, el agua, ¿verdad? Esa relación que hay con esos factores climáticos, ¿verdad? Las previsiones de los marinos perdonen, en la observación del cielo y el estado del mar, ¿sí? Es trabajar, por decirlo así, de manera empírica. Los marinos, si veían que habían muchas nubes, unas nubes negras, pues de plano decidían no salir a navegar, pero se basaban en esas observaciones que hacían a través de ver el cielo, ¿sí? Y del estado del mar, ¿verdad? A veces que el mar estaba muy picado, como dicen, ¿verdad? Entonces era señal de que no podían salir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque podían naufragar, ¿sí? Luego ya el interés por conocer el porqué de esos fenómenos meteorológicos comenzó para la civilización occidental. Tales de Mileto, más o menos en el año 630 547 antes de Cristo, inició ese viaje para conocer cuáles eran esos porqué de esos fenómenos meteorológicos, ¿verdad? Él tiene una obra que se llama Somos Agua y el mundo está lleno de dioses. ¿Por qué? Porque fue uno de los navegantes también que cruzaban los mares y como todavía no quedaban escritos, pues solo era la transmisión a través de la palabra, ¿verdad? Pero posterior a eso, ya hubo un escrito en donde se lograron recopilar algunas de las historias de él, en donde está básicamente ese título, ¿verdad? Somos agua. ¿Por qué? Porque a donde ellos iban, siempre viajaban por el océano, ¿verdad? Está lleno de dioses, se estaba haciendo referencia a lo que eran los rayos, los truenos, el agua, las tormentas, etcétera, ¿verdad? Luego ya Anaxágoras plantea por primera vez el ciclo del agua, ¿sí? Un concepto fundamental para entender en este caso los fenómenos meteorológicos. El ciclo hidrológico es un sistema, ¿verdad?, de retroalimentación del agua pasando por diferentes estados. Entonces vean ustedes que antes de Cristo pues ya se tenía conocimiento de ese ciclo de agua, ¿verdad? Luego tenemos a Aristóteles. Aristóteles en el año 350, otros dicen que es en este caso el año 400 antes de Cristo. Total es que del 400 al 350, Aristóteles escribió una serie de documentos, porque no eran libros completos, podría decirse, algunos dicen que son apuntes que se llaman los meteorológicos, ¿sí? Es una obra, una recopilación de varios documentos que vinieron a dar muchos aportes, ¿verdad?
este término, la meteorología, ¿verdad? La meteorológica se compone de dos raíces, ¿verdad? Meteorón, que hace referencia a lo existente, a la existencia que había entre la Tierra y las estrellas, y logos, que es el estudio, ¿sí? Ya vamos a ver a detalle el aporte que hizo Aristóteles. Luego, el conocimiento climático, ¿verdad? En lo que corresponde a esa época antigua estaba basada en varios conceptos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el geocentrismo es básicamente el creer, o lo que se creía anteriormente, de que la Tierra era el centro del universo, ¿verdad? Entonces esa fue una idea de Ptolomeo, que en el libro que se llama El Almagesto, él recoge ese modelo geocéntrico y toda lo que es la astronomía griega, en donde él dice de que la Tierra es el centro del universo, ¿sí? Luego también está basado en la idea de que la Tierra era plana. Hay muchos planíteros que en este caso todavía siguen creyendo que la Tierra era plana, ¿verdad? El Mediterráneo era el centro geográfico de la Tierra, que se suponía estaba rodeada de un mar ignoto. Entonces, sobre estos conceptos se basaba el conocimiento climático, ¿sí? Luego, durante la Edad Antigua, hay egipcios, fenicios y griegos sentaron las bases de la navegación. Vean, muchos de los datos climáticos que se tienen de siglos antes de Cristo son con base en navegación costera, ¿sí? Es muy poco lo que se tiene relacionado con la superficie como tal, más que todo es a través de lo que es esa navegación costera, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la teoría en la cual Ptolomeo, él decía de que la Tierra era el centro, vean ustedes, de lo que es el universo, ¿sí? Él construye este modelo en donde se da un movimiento de los planetas alrededor de la Tierra, ¿verdad? Lo que, sí, Disculpe, ¿en qué escrito dijo usted que lo mencionó Ptolomeo? en el Almagesto. Gracias. Bueno, entonces, lo que le valió, por decirlo así, a Ptolomeo, el precio que tuvo que pagar por decir de que la Tierra era, en este caso, el centro de la Tierra, o esa teoría geocentrista, es de que tuvo que utilizar más de 100 círculos, de 40 círculos en este caso, para explicar el movimiento de los planetas, ¿verdad? Entonces, él tenía esa teoría, vean, ahí está esta otra forma en la cual siglos antes, ¿verdad? Incluso yo creo que estos son Adán y Eva, si no estoy mal, en donde se creía que era la Tierra el centro del universo. Vean, aquí está otra, la Tierra, aquí está el Sol. Eh, Se ha comprobado de que definitivamente pues no es el centro la Tierra, ¿verdad? Si no, el Sol tendría que ser mucho más pequeño, si no, nos hubiera quemado. Sí, aquí está otra vista lateral, ¿verdad? En donde se puede ver esa, esa teoría geocentrista, ¿verdad? Entonces coloca a la Tierra en el centro y es una Tierra inmóvil, no se mueve, ¿sí? Estos planetas realizan un movimiento circular alrededor de lo que es la Tierra, ¿sí? Y en el centro de la órbita de la Tierra no es en este caso de los planetas, perdón, no es la Tierra, sino un punto que está cercano, ¿sí? Entonces, eso es prácticamente la teoría geocentrista. Aquí está la teoría en donde se cree que todavía hay algunos que creen que la Tierra era plana, ¿verdad? Entonces, para eso todavía es más difícil
¿Cuáles van a ser las implicaciones que se tiene en este caso del hecho de que fuera plana o de que fuera el centro del universo? Pues, por ejemplo, las estaciones, lo que es el Sol, ¿verdad? Habría una variación considerable, lo que es, por lo tanto, la radiación, etcétera, ¿verdad? Entonces, ya está comprobado que la Tierra es redonda. Luego, en el año 611 antes de Cristo, Necao, un rey egipcio, ¿verdad?, financió la circunnavegación de África a unos marinos fenicios. Más o menos 3 años le llevó para navegar desde lo que es el Golfo de Suez al delta del Nilo, ¿verdad? Ellos lo que hicieron fue recopilar datos climáticos de todo lo que es la costa africana, ¿verdad? Posterior a ese viaje, 100 años después, 511 más o menos, porque recuérdense que los años van al revés, por decirlo así, conforme nos vamos acercando al tiempo de Cristo. Heródoto, ¿verdad? Él recogió todos esos datos que el rey Necao pues había mandado a traer, por decirlo así, con esos marinos fenicios, ¿verdad? Luego, durante la Edad Media, lo que son los árabes, catalanes, mallorquinos, etcétera, ¿verdad?, ya empezaron a sistematizar ese conocimiento, ya iban escribiendo, en este caso, todos esos datos, ¿sí? Dibujando las primeras cartas de navegación. De esas cartas de navegación sale la famosa Rosa de los Vientos, que yo espero que la vean muy bien en el laboratorio. El calcular en este caso, ¿verdad?, el poder realizar esa Rosa de los Vientos. Luego, en el norte de Europa, los vikingos fueron los primeros navegantes oceánicos, pero en el occidente hay muy pocos registros porque ellos como que eran más celosos de la información que ellos tenían, ¿verdad? Y así ha ido avanzando, ¿verdad? La necesidad en este caso de tener ese conocimiento más profundo ya surge a raíz del siglo XV. Ya las exploraciones portuguesas y españolas, ¿verdad?, tienen esa curiosidad por conocer, en este caso, las causas, ¿verdad? En 1492, ¿alguien se recuerda qué pasó en 1492? El descubrimiento de América, ¿verdad? Colón sale del puerto de Palos, lo que le decían a uno en la primaria, ¿verdad? Recuérdense que la mayor cantidad de información climática es recogida a través de los navegantes marinos, ¿verdad? O de los navegantes, y en la cual pues ya se empiezan a extender esas cartas, ¿verdad? Aquí tenemos básicamente la trayectoria que realizaba Cristóbal Colón, ¿verdad? Por supuesto iba más abajo, pero esta es la que regularmente realizaba. A raíz de hacer varias veces el mismo recorrido, pues se conocía cuáles eran, en este caso, los diferentes, tal vez no fenómenos, sino la diferencia de actividades climáticas que se daban. Entonces, Colón prácticamente fue el primer europeo en pronosticar y experimentar un huracán en el Caribe, ¿sí? A raíz de, me imagino yo que han de haber habido más huracanes, pero él fue el primero que lo documentó, ¿sí? Ahí estamos. Luego tenemos a Vasco da Gama, que se puede considerar que él es el que realizó la primera estrategia oceánica. Él, a raíz de navegar, ¿verdad?, en todos los mares, pues él en este caso sabía de los duros vientos que habían en el sureste, que dominan aquí en la costa africana, ¿verdad? Y lo que él hace es una ruta estratégica para poder evitar
esos vientos duros que existían, ¿verdad? Entonces a él se le debe el poder haber realizado, el haber realizado la primera estrategia oceánica, ¿verdad? Por dónde navegar, en qué temporada, etcétera, ¿verdad? A Vasco da Gama. Luego tenemos ya en la etapa del Renacimiento, el albor de la meteorología científica, más o menos en el siglo XVI, Copérnico publica la obra de Revolutionibus Orbium Coelestium. Es la obra en la cual se afirma, ¿sí?, que la Tierra efectivamente gira alrededor del Sol. Y esto permitió sentar las bases para lo que es las estaciones, ¿sí? Ya vamos a ver cómo se originan las estaciones. Y fue entonces Nicolás Copérnico el que sienta esas bases, sienta esas bases, ¿verdad? Y luego pues tenemos aquí que desde antes del tiempo de Cristo pues ya existía esa relación, ese conocimiento empírico, pero muy acertado de lo que era la relación entre el clima y lo que es la agricultura, ¿verdad? Vean ustedes aquí, los nómadas, los egipcios, ¿verdad? También ellos que eran politeístas, adoraban muchos dioses y dentro de ellos pues estaba el dios del fuego, el dios del agua, etcétera, ¿verdad? Incluso el que ya ha visto, o si no lo ha visto, perdonen que yo los remita mucho a películas, que de repente alguien dirá, pero si eso no ha pasado o no va a pasar, pero son proyecciones que uno puede tener en la cabeza de lo que pudiera llegar a suceder, ¿verdad? El famoso Apocalipto hace referencia, ¿verdad? También a lo que es a ese politeísmo y sobre todo al surgimiento, en este caso, de las pestes derivado de la ausencia de agua, por ejemplo, ¿verdad? Aquí tenemos otra relación, ¿verdad? De lo que vean ustedes, ya se hacía la roza, ¿verdad? O la quema de la vegetación desde antes. Todavía son eh, personajes que no tienen ropa como tal, sino uno pudiera decir, ah, bueno, eso ya es más actual, pero no, ¿verdad? Desde antes ya se tenía ese conocimiento, aunque sea empírico, como les digo, pero muy acertado, ¿verdad? El desarrollo científico y tecnológico de los últimos años ha contribuido al mejoramiento genético, nuevas prácticas agronómicas e industrialización de los productos. De tal forma de que ahora pues ustedes pueden ver de que hay varios productos que anteriormente, yo me recuerdo que antes uno comía o veía las uvas, ¿verdad? Y las manzanas solo para temporada navideña. Hoy hay todo el año, ¿sí? Al igual que hay unas famosas naranjas Washington, esas ni se miraban así seguido y no tenían esa consistencia, o sea, ha habido un mejoramiento genético, ¿sí? Eso se debe también a descubrir esa relación exacta que hay entre el clima y los cultivos, ¿verdad? Tenemos aquí imágenes en donde ha ido avanzando ese nivel en lo que es la agricultura. Ahora, como decía al inicio, nuestro propio desarrollo viene en depauperación de lo que es nuestra sobrevivencia. ¿Por qué? Porque ahora hay lugares en los cuales ya no se utiliza personal para realizar el corte, ¿sí? ¿Y qué va a pasar con esa gente? Su trabajo, de ahí comen, de ahí viven, etcétera, ¿verdad? Entonces, nuestro propio desarrollo va generando también nuestra propia destrucción, ¿verdad? Ahora hay incluso, ¿verdad? Grupos
que están trabajando la parte de los productos orgánicos porque tienen mucho químico, etcétera, ¿verdad? Entonces, todo eso es un avance, entre comillas, ¿verdad? Vean aquí, ya hay aparatos. Yo doy un curso que es conservación de suelos y ahí les muestro yo de que, por ejemplo, anteriormente uno lo que hacía cuando no tenía un riego era establecer su sistema de riego, ¿sí? Tal vez de manera empírica, pero lo hacía. Ahora no, ahora ya a través de un teléfono uno solo presiona una tecla y ya puede empezar a regar el terreno, ¿verdad? Entonces, son avances que se tienen. No digamos los famosos drones, ¿verdad? Que están muy de moda ahorita, no solo para trabajar en la parte de agricultura, sino para trabajar en otras áreas, ¿sí? Ustedes van a una fiesta, por ejemplo, hay un dron que está tomando fotos, etcétera. Van a, qué sé yo, a un viaje a la montaña, de repente se ve un dron ahí. Entonces se utiliza no solamente para actividades agrícolas, ¿verdad? Hace 10.000 años, sí, el conocimiento de esta, ya se tiene un conocimiento de esta relación, el hombre con la agricultura y sobre todo con los factores climáticos, ¿sí? Ellos ya sabían cuándo debían de meterse a las cuevas, cuándo iba a caer nieve, etcétera, ¿verdad? Aquí tenemos todavía esa relación de hace tiempo, vean ustedes, podríamos decir que son egipcios, ¿verdad? Por el corte de peinado que tienen. Vean, ya hay conocimiento en este caso de cómo poder trabajar la tierra. Y si se obtenían buenas cosechas, buenas producciones, era porque dominaban en este caso o tal vez no eran esos cambios en los factores climáticos tan drásticos como lo son ahora. Vean los sistemas aquí agroforestales, podríamos decir, ¿verdad? En los cuales se combinan pues lo que es la agricultura con lo que es el bosque o también un sistema en donde se combina con producción pecuaria, ¿verdad? Entonces eso ya existía desde antes, ¿sí? Cómo hemos ido avanzando hasta llegar a ese mejoramiento genético. Lo que yo les mencionaba aquí, si antes se utilizaban, qué sé yo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personas, por decirlo así, una para trabajar cada uno de esos surcos, perdón. Ahora pues ya con un tractor, ¿verdad? Se trabaja, ya no hay necesidad de tanto personal, ¿sí? Desde el inicio, este conocimiento, ¿sí? Estuvo mediatizado por creencias sobrenaturales y asociado al movimiento de astros. Y muchas veces eso es verdad, todavía se tiene esa concepción, ¿sí? Por ejemplo, alguien les dice, mire, no vamos a cortar o no vamos a podar porque estamos en luna llena, ¿sí? En luna llena la savia de las plantas está en la parte alta, y etcétera, se puede dañar, ¿sí? Entonces, todavía se siguen trabajando esas creencias sobrenaturales, ¿sí? Los primeros intentos por explicarlos bajo una aproximación científica fue en la obra de Tales de Mileto, en Anaximandro y también Hipócrates, que trataron de explicar esa relación. Aquí tenemos la famosa Torre de los Vientos, que es una estructura que tiene forma de un octágono, tiene 8 lados y en cada uno de los lados pues tienen mediciones exactas, ¿sí? Tiene dentro una veleta, un reloj de agua con los cuales podemos comprobar de que ya había conocimiento, ¿sí? Ya había conocimiento de lo que son esos factores climáticos. Y luego pues tenemos aquí a Zeus, ¿verdad? Este es Zeus, una divinidad griega, es considerado el padre de los dioses, ¿verdad? En este caso, como es una creencia, se, se tiene sabido de que él supervisa el universo, ¿sí?
es el dios del cielo, del trueno y por lo tanto de la energía, ¿sí? Se incluye en todo lo que son también el rayo, lo que es el agua, que tenía tal vez no una dominación de ellos, pero sí tenía una relación especial con esos elementos, ¿verdad? Es representado algunas veces, ¿verdad? Como un personaje en el cual se sostiene en la mano derecha, ¿verdad? Un rayo levantado, ¿sí? Aquí tenemos nuevamente a Aristóteles, como parte de esas aportaciones, el famoso meteorológico, ¿verdad? En el cual él dice, en este caso, que todo lo alto está en el cielo, ¿sí? Y que también todos los efectos que se pueden dar están relacionados al aire, al agua, a las formas y partes de la tierra, ¿sí? Entonces, todos esos efectos que nosotros podemos ver están relacionados con, en este caso, ¿verdad? El aire, el agua, las partes de la tierra. Recuérdense que hay movimientos, en este caso de rotación, de traslación, están relacionados, ¿verdad? Con lo que es esos efectos climáticos. Aquí tenemos el texto original, podríamos decir, vean aquí, en donde contiene estudios también sobre hidrología, lo que son corrientes marinas, lo que son terremotos, los que son volcanes, lo que son la extracción de metales, etcétera. Son varios documentos, no son libros como tal, es un compendio, es una obra, ¿verdad? En donde tiene, en este caso, por aquí creo yo, ya no lo tengo ahí, tiene todo ese análisis que él realizó, ¿verdad? Fue uno de los grandes aportes que se tiene. Y aquí, si nos tocara realizar en este caso una línea del tiempo, pues podríamos decir de que desde el año 200 antes de Cristo, ¿verdad? Ya se tenía interés de esos fenómenos climáticos, ¿verdad? En este caso, los egipcios asociaban las crecidas o el ciclo de las crecidas con los movimientos de las estrellas. Y así se van dando un sinfín de, en este caso, eventos que dan origen a esa historia de la meteorología, ¿verdad? Aquí tenemos más o menos el siglo de Cristo, por decirlo así, el año cero, y a partir de ahí, vean ustedes, hay bastantes aportes que se han dado. Torricelli inventa el barómetro, Howard que él hace una introducción de lo que son la clasificación de nubes, etcétera, hasta llegar a la actualidad con toda esa tecnología que se ha desarrollado, ¿verdad? Aquí tenemos primeros instrumentos de medición. 1607, Galileo Galilei inventó el primer termómetro, ¿verdad? Torricelli inventó el barómetro, Blaise Pascal y Descartes, ¿verdad? Trabajaron en lo que es la presión atmosférica, Robert Hooke en el primer anemómetro, y luego estos primeros instrumentos sentaron esas bases para lo que es el método científico, ¿sí? Para el método científico. Luego tenemos aquí un párrafo de lo que está escrito en los meteorológicos, ¿verdad? Que tiene mucha relación a lo que en este caso puede observarse actualmente. Imagínense ustedes en la actualidad, y eso lo escribió Aristóteles hace varios siglos, ¿verdad? Él decía, pues el sol moviéndose como lo hace, provoca procesos de cambio y de transformación y decadencia, y por su acción la más fina y dulce agua es elevada todos los días y disuelta en vapor y llega a las regiones superiores donde se condensa de nuevo con el frío y así retorna a la tierra.
Esto es básicamente la relación que hay en el ciclo hidrológico, ¿sí? Entonces ya se tenía desde antes ese conocimiento. Y así siguen apareciendo, en este caso, algunos detalles de los, de las, ay Dios, de los escritos de lo que es Aristóteles, ¿verdad? Luego tenemos Gueric en 1660 realizó el primer pronóstico, o por lo menos lo que se considera el primer pronóstico, ¿sí? Documentado. Eso fue realizado con base en el barómetro. Él predijo una fuerte tormenta después de que hubo un descenso brusco de lo que es la presión atmosférica, ¿sí? Luego, Fahrenheit en 1714 desarrolló el termómetro de mercurio que mide en este caso, ¿verdad? Lo que es la presión, ¿sí? La presión, digo yo, la temperatura, ¿sí? Luego, en 1723, ya Derham y Hadley, ¿verdad? Ellos estudiaron lo que es la presión atmosférica. Hadley, de hecho, siguió con los estudios y él hace un análisis de lo que son el comportamiento de los vientos en la parte superior de la atmósfera, de tal forma que él descubre lo que son esas células o celdas de Hadley, ¿verdad? Que así son llamadas, ¿sí? Luego en 1645, Toscanas, pues él ya a raíz de todos los estudios que se tenían, él impulsó la creación de esos observatorios, ¿sí? Meteorológicos en Europa. En 1780 se fundó la Sociedad Meteorológica Palatina. Luego en el siglo XIX nace la meteorología sinóptica. Cuando hablamos de meteorología sinóptica estamos hablando de que todos esos elementos climáticos van a ser representados en mapas, ¿sí? Básicamente, en ese entonces, pues era solamente la presión y la temperatura, ¿verdad? Solo estaba el barómetro y el termómetro. Entonces, esos eran los que eran representados en esa meteorología sinóptica. Ahora nosotros ya podemos representar la velocidad del viento, ya podemos representar la precipitación, etcétera, ¿verdad? Mapas de todo eso, de todos esos factores climáticos. Luego, en 1743, Franklin realizó el primer estudio sinóptico después de ver el desplazamiento de una tormenta, ¿sí? No es lo mismo en este caso del primer mapa sinóptico, sino que el estudio le dio un seguimiento, ¿verdad? Luego William Brandes en el 1777-1834 desarrolló en este caso la primera idea de cartografía, al realizar la comparación de las observaciones que se realizaban en este caso a lo largo de una zona de bajas presiones, ¿sí? Luego tenemos en 1800, vean ustedes cómo hemos ido avanzando, Morse comenzó, introdujo lo que es en este caso, ¿verdad? El telégrafo, que fue un instrumento que vino a revolucionar la meteorología, porque antes, si por ejemplo yo era un país, tenía mis reportes, mis documentos, no se podían transmitir con un menor tiempo, entonces ese era un problema, ¿sí? Cuando llegó en este caso el telégrafo, pues entonces tuvo un cambio significativo, porque de aquí yo me podía comunicar con otro país cercano, con otra estación cercana, ¿verdad? Entonces la información fue transmitida de una mejor manera, ¿sí? Luego en el francés Gustave Coriolis estudió en este caso
lo que es esa desviación que sufren los cuerpos cuando se desplazan en un sistema en rotación. Es la famosa fuerza de Coriolis o coriólisis que nosotros vamos a estudiar también. Por ejemplo, se tiene un elemento, un sistema en rotación como lo es la Tierra, y resulta que al tirar un objeto, lo vamos a ver el día de mañana, este se desvía hacia la derecha. Y eso es lo que hace entonces ese sistema de rotación de la Tierra. Lo que hace es desviar esos vientos alisios que vienen del norte, los desvía hacia la derecha, ¿sí? Entonces eso es básicamente lo que Coriolis en este caso descubrió, ¿verdad? Y luego pues José de Acosta, que se considera como el precursor de la climatología moderna, ¿sí? Tiene una obra titulada Historia Natural y Moral de las Indias, en donde él dice que no se atreve, ¿sí?, a contradecir a Aristóteles en todo lo que él escribió en los meteorológicos, sino que al contrario, él lo confirma, ¿sí? Es una cosa muy cierta, ¿sí? Eso es lo que él menciona, ¿sí? Entonces, no sé si tienen alguna duda hasta lo que hemos visto hasta ahora. Ingeniero, una pregunta. ¿Esta información la va a subir a Classroom? Sí, subo la presentación. Ajá. Siempre hay cosas que yo no están en la presentación, ¿verdad? Que son las que yo voy explicando. Pero sí, la mayoría está ahí, ¿sí? Ahí está. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿No? Bueno, si no hay dudas, pues yo deseo que tengan un buen provecho y que descansen y nos vemos el día de mañana. Feliz noche. Feliz noche, ingeniero. Muchas gracias, ingeniera. Gracias, ingeniera. Feliz noche, ingeniera. Feliz noche, ingeniera. Gracias. Feliz noche, ingeniera.